¿Qué tal? Y una cálida bienvenida para toda nuestra audiencia. Qué gusto que nos acompañen en este análisis profundo. Hola, es un placer estar aquí. Hoy tenemos por delante una exploración que, la verdad, promete cambiar por completo la perspectiva mm, sobre lo que significa estar al frente de un equipo. Totalmente. Para quienes nos escuchan y sienten fascinación por el liderazgo, la educación o, digamos, simplemente por cómo se organizan las comunidades para alcanzar el éxito, la inmersión de hoy es verdaderamente fundamental. Así es. Es un tema indispensable hoy en día. Nuestro documento central es una pieza clave. Se titula, lo leo textual, Directrices Estratégicas para la Excelencia Directiva. Temario integral y análisis profundo para la promoción horizontal en educación primaria. Un título largo, pero muy preciso. Sí, bastante institucional, pero específicamente nos vamos a sumergir en los apartados que tratan sobre la gestión escolar, el liderazgo transformador y el acompañamiento pedagógico. Que son, digamos, el corazón del documento. Exacto. Y nuestra misión para esta sesión es descifrar qué significa realmente ser un líder educativo hoy en día. Porque, y esto es algo que el documento deja clarísimo desde la primera línea, la gestión escolar en la educación primaria contemporánea ya no se trata de sentarse en una oficina a administrar recursos financieros, Claro, no es... o contar gises, o simplemente llenar montañas de papeleo burocrático. Se ha transformado en un proceso colectivo y, sobre todo, sumamente humano para enfrentar retos educativos. Así es. Y es un punto de partida fundamental para nuestra conversación de hoy. El verdadero rol de la dirección, tal como lo establecen estas directrices, es el liderazgo que organiza a todo el colectivo docente. Ajá. Pero no se trata de organizar simplemente por mantener el orden o cumplir con un horario, sino con un propósito muy claro y ambicioso. ¿Cuál sería ese propósito principal? Pues alcanzar el máximo logro de aprendizaje en la totalidad de la comunidad estudiantil. O sea, ya no hablamos de una figura de autoridad aislada en un despacho, sino del motor de un proceso comunitario. Un motor, me gusta esa analogía. Es un cambio de paradigma total que redefine cómo se mide el éxito de una escuela primaria en la actualidad. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque cuando pensamos en las herramientas que necesita alguien en la dirección de una escuela o cualquier líder a cargo de un equipo grande, solemos pensar en conocimientos técnicos. Sí, en la parte administrativa. Exacto, en administración rígida, en planeación estratégica pura y dura. Sí, Sin embargo, el texto nos lleva por un camino muy distinto. muy distinto, sí. Nos habla de que un buen liderazgo necesita herramientas emocionales de manera indispensable para mejorar la educación. Y resulta de verdad increíble ver cómo la eficacia de este rol se apoya directamente en habilidades socioemocionales. No es un tema secundario para nada. Y es el núcleo, ¿no? Lo fascinante aquí es cómo el documento oficial eleva dos habilidades socioemocionales a la categoría de críticas para el ejercicio directivo. Críticas, una palabra fuerte. Muy fuerte. La primera de ellas es la asertividad. Y el texto no la deja a la libre interpretación, sino que la define de una manera muy precisa. Es la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Claro, porque frecuentemente en posiciones de alto nivel se asume que expresar sentimientos es, digamos, una debilidad. O una falta de profesionalismo, exacto. Pero aquí se presenta como una herramienta de comunicación absolutamente esencial. Esta asertividad es la que permite resolver desacuerdos, que son completamente naturales en cualquier colectivo humano. Sí, donde hay gente, hay conflicto. Exactamente. Y permite resolverlos sin recurrir a los dos extremos que tanto dañan a las organizaciones, la agresión o la pasividad. Esa línea sobre no caer en la agresión ni en la pasividad me parece crucial. Pero me genera una duda si nos ponemos en los zapatos de quien dirige. A ver, cuéntame. Es decir, entiendo la teoría, pero en la práctica mantener ese equilibrio suena a un reto enorme. Lo es. Definitivamente lo es. Según nuestras fuentes, una dirección asertiva es aquella que sabe hacer respetar los derechos de toda la comunidad escolar. O sea, no impone por la fuerza ni da manotazos en el escritorio. Claro, el típico jefe autoritario. Exacto. Pero tampoco se queda de brazos cruzados, dejando que los problemas crezcan o que los conflictos se enconen. Así es.
Y además, hay un detalle en el texto que requiere una mención especial. La asertividad también se manifiesta en la capacidad de recibir críticas de forma constructiva. Uf, esa es la parte más difícil para muchos. Yo estoy seguro de que eso requiere un nivel de madurez profesional gigantesco, porque implica escuchar a los docentes decir, esto no está funcionando, sin tomarlo como un ataque personal. Exactamente. Es abandonar el ego para centrarse en el objetivo común. Y la segunda habilidad crítica que acompaña y complementa a esta asertividad es la empatía. La famosa empatía. Sí, pero el documento la define como la implicación de tomar conciencia de las emociones de los demás y comprender profundamente sus perspectivas. Ajá. Y explica claramente por qué esto importa en la gestión escolar cotidiana, porque es vital para fortalecer el clima de la escuela y construir confianza mutua. Sin esa confianza mutua, es imposible que ese colectivo docente del que hablábamos al principio funcione verdaderamente como un equipo. Tiene todo el sentido. Si juntamos la asertividad para comunicar límites y necesidades con la empatía para entender al otro, tenemos la base sólida de lo que el texto denomina el liderazgo pedagógico. Y sobre ese liderazgo pedagógico, nuestras notas mencionan que se manifiesta en la capacidad de guiar al colectivo en el análisis de la realidad socioeducativa. Sí. Esto no es solo mirar estadísticas de calificaciones en una hoja de cálculo. Es tener una mirada reflexiva y analítica para identificar emociones tanto propias como ajenas. Que es fundamental hoy en día. Y aquí las fuentes nos dan ejemplos muy específicos y crudos de la realidad reciente. Mencionan que esta capacidad emocional es vital especialmente en situaciones de crisis. Como lo que vivimos hace poco. Citan textualmente escenarios como el aislamiento social o la adaptación a educación remota ante emergencias. Para la comunidad que nos acompaña, basta recordar lo caótico que fue ese periodo a nivel global. Fue un reto monumental para todos. Y el documento reconoce formalmente que la labor de la dirección en esos momentos fue en esencia de contención, de soporte y de apoyo emocional, mucho más que de vigilancia académica. Es un reconocimiento explícito de que la escuela no es una burbuja aislada del resto del mundo. Totalmente. Cuando ocurre una emergencia que obliga al aislamiento social o a transicionar de manera abrupta hacia la educación remota, el tejido emocional de toda la comunidad se tensa al máximo. Se rompe, a veces. El texto recalca con mucho énfasis que el apoyo emocional brindado desde la dirección en esos momentos de incertidumbre no es un extra. No es un lujo. No es un lujo, ni un adorno, exacto. Es, de hecho, un factor determinante para la estabilidad de todo el plantel. Si el liderazgo aporta estabilidad emocional y calma, el colectivo docente puede entonces sostener y acompañar a sus estudiantes. Es una reacción en cadena. Es una cadena de soporte vital que empieza indefectiblemente con la inteligencia emocional de quien está al frente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, una vez que hemos establecido esta base emocional y de confianza, el texto da un giro fascinante cuando aborda el espacio más sagrado de la escuela, el salón de clases. ¿El aula? Históricamente, y esto lo vemos reflejado hasta en la cultura popular, cuando la dirección entraba al salón, era motivo de pánico absoluto. Silencio total en el aula. Sí, esto me hizo pensar en la cultura del miedo corporativo. Era como cuando un alto ejecutivo se para detrás de tu silla a ver fijamente tu pantalla. ¡Qué estrés! Era la figura de autoridad estricta que venía exclusivamente a juzgar. Pero las directrices rompen de tajo con esa vieja idea del inspector y nos introducen al concepto de acompañamiento pedagógico. Es un cambio de visión radical. El documento define este acompañamiento como una acción pedagógica sistemática. Sistemática. La palabra sistemática aquí es la clave de todo. No estamos hablando de una visita casual, de asomarse por la puerta a ver si todos están sentados, ni de una inspección sorpresa improvisada. Nada de cacería de brujas. Exacto, nada de eso. Es un proceso estructurado, planeado y transparente que se realiza junto con el cuerpo docente. El propósito tiene dos vertientes. ¿Cuáles son? Por un lado, identificar las necesidades educativas reales que existen en el aula y, por otro, reflexionar sobre la práctica docente en sí misma. Entiendo. Esto implica que quien dirige debe dejar la comodidad del escritorio, asistir al aula físicamente, observar de primera mano el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje
Y, el paso más trascendental, entablar un diálogo profesional posterior. Un diálogo. Un diálogo que sirva para orientar la toma de decisiones enfocada siempre en la mejora continua. A ver, entiendo perfectamente la idea de ser un guía y no un dictador. Pero aquí es donde me surge una duda analizando el texto. Las directrices dicen textualmente que se debe evitar una postura fiscalizadora. Así es. Es una declaración de principios muy fuerte. Pero si la dirección deja de fiscalizar, si deja de buscar el error para sancionar, ¿cómo se asegura de que realmente se estén cumpliendo los objetivos educativos? Es una duda muy válida. ¿Cómo equilibra el texto esa empatía y ese acompañamiento con la exigencia natural de dar resultados frente a una comunidad que confía la educación de sus infancias a esa escuela? Esa es la tensión central que el documento resuelve a través de lo que llama una intervención formativa. ¿Intervención formativa? Evitar la postura fiscalizadora no significa que no haya evaluación o que se bajen los estándares de calidad. Significa cambiar el enfoque. En lugar de buscar culpables, se buscan áreas de oportunidad compartidas. Cambiar la perspectiva. La clave de esta intervención formativa es que debe valorar los saberes y las experiencias previas del docente, es decir, tratar al personal como profesionales que ya tienen un bagaje valioso y una comprensión profunda de su grupo. Claro, no tratarlos como novatos. No como subordinados a los que hay que dictarles cómo hacer su trabajo paso a paso. La responsabilidad se mantiene, pero se logra a través del convencimiento y la mejora de la técnica, no a través del miedo a una sanción administrativa. Queda clarísimo. Es como la diferencia entre un árbitro que solo está en la cancha esperando que cometas una falta para sacarte la tarjeta roja y expulsarte del juego, y un entrenador deportivo de alto rendimiento. Me encanta esa analogía. Un entrenador que observa tu técnica de cerca, no para castigarte por un mal pase, sino para ajustar tu postura y ayudarte a mejorar tu desempeño global. Ese cambio de la inspección a la formación es un principio de crecimiento monumental. Si conectamos esto con el panorama general de la educación actual, entendemos por qué ese cambio de postura no solo es deseable, sino absolutamente urgente. Ajá. Un liderazgo no puede operar bajo dinámicas de dictadura en un sistema educativo que busca ser profundamente integrado y colaborativo. Y esto nos lleva a la otra gran parte del documento. Y esto nos lleva directamente a un componente esencial que marca el texto: el conocimiento profundo del Plan de Estudios 2022. El famoso plan. La fuente nos explica que el rol directivo tiene la responsabilidad monumental de orientar al colectivo docente en una transición histórica. Estamos hablando de dejar atrás un currículum tradicional que estaba fragmentado por asignaturas aisladas. Como cajitas separadas. Exacto, para adoptar un currículum completamente nuevo, integrado por lo que llaman campos formativos y ejes articuladores. Esa integración suena a una tarea titánica. Pasar de la típica clase de español de 8 a 9 y matemáticas de 9 a 10, cada una en su caja separada sin tocarse, a algo completamente integrado. Es un reto inmenso. El texto menciona que esta integración curricular busca que el aprendizaje sea situado y significativo, y pone a la comunidad entera, no solo al salón de 4 paredes, como el núcleo integrador de todo el aprendizaje. Exactamente. Repasando nuestras notas sobre estos 4 famosos campos formativos, me llama muchísimo la atención cómo rompen moldes tradicionales. Por ejemplo, el primer campo. ¿Lenguajes? Lenguajes, exacto. Rompe por completo la idea de que el lenguaje es solamente aprender a hablar y escribir en español. Va mucho más allá. El texto incluye explícitamente el desarrollo de la comunicación a través de diversas lenguas, dándole su lugar a las lenguas indígenas, explorando los lenguajes de las artes y reconociendo formalmente la lengua de señas. Que es un avance importantísimo. Es un enfoque de inclusión total, que amplía lo que significa comunicarse. Exacto. Es un enfoque que reconoce la diversidad comunicativa de la sociedad. Y eso se conecta perfectamente con el segundo campo, denominado saberes y pensamiento científico. ¿Y de qué va este campo en el nuevo plan? Aquí la finalidad principal es comprender los fenómenos tanto naturales como sociales. Pero lo verdaderamente innovador es el método. El documento establece que se busca esta comprensión mediante la indagación y el razonamiento lógico. Y esto me parece clave, porque esto no es memorizar la tabla periódica de los elementos o las fases del ciclo del agua para un examen de opción múltiple. No, ya no es repetir por repetir. El documento habla de formar una mente inquisitiva,
Si pensamos en cómo un liderazgo apoya esto en el aula, es guiar a los docentes para que dejen de simplemente dictar respuestas y empiecen a formular preguntas que hagan que el alumnado cuestione su entorno mediante la lógica. Hacerlos pensar. Son herramientas para la vida diaria, para analizar información y no caer en desinformación. Totalmente de acuerdo. La ciencia vista como una herramienta cotidiana de comprensión. Luego tenemos el tercer campo formativo, titulado Ética, Naturaleza y Sociedades. Suena muy amplio. ¿Lo es? Su objetivo principal es analizar la compleja relación del ser humano con su entorno natural, el estudio crítico de la historia y, de manera muy destacada en el texto, la construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía, eso es vital. Se trata de entender nuestro lugar en el mundo, comprender las consecuencias directas de nuestras acciones en el medio ambiente y asumir nuestra responsabilidad activa como parte de una sociedad democrática. Es decir, formar personas profundamente éticas, conscientes de su bagaje histórico y responsables de su medio ambiente, dejando de ver la historia como datos muertos y la ecología como algo ajeno. Esa es la meta. Y finalmente, tenemos el cuarto campo formativo, de lo humano y lo comunitario. Mi favorito, debo admitir. Según el texto, su finalidad es fortalecer la identidad personal, crear un sentido de pertenencia real, promover hábitos de vida saludable y buscar siempre el bienestar colectivo. Es la pieza que une todo. Si observamos los cuatro campos en conjunto, es evidente que buscan una formación verdaderamente integral. El conocimiento académico duro ya no está desvinculado de la realidad social, física y emocional de quien aprende. Todo está entrelazado. Y lograr que todo ese entramado funcione en la realidad de cada escuela es el verdadero desafío. Tenemos un liderazgo con gran inteligencia emocional que acompaña en lugar de auditar con miedo y un plan de estudios nuevo que integra todo alrededor de la comunidad. Todo un ecosistema. El documento nos revela que toda esta teoría se materializa y cobra vida a través de un proceso metodológico que denominan codiseño. Codiseño. Una palabra que resuena mucho en el texto. Y detallan que la dirección debe supervisar este proceso de codiseño, el cual se define técnicamente como el tercer plano de la construcción del programa analítico. Es el momento de la verdad para el colectivo docente. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Para que la audiencia visualice este concepto del codiseño sin perdernos en jerga técnica, me gusta usar una analogía. Adelante con la analogía. Pensemos en el programa sintético nacional del que habla el texto como si fuera una receta maestra para hacer un pastel, entregada por el gobierno a todo el país. Ok. Esa receta tiene los ingredientes básicos para que sea un pastel nutritivo. Pero el codiseño, que es construir el programa analítico, es el permiso oficial que se le da a la escuela para adaptar esa receta. Para ponerle su propio sabor. Exacto. Es permitir que la panadería en Oaxaca le añada vainilla local y cacao de su región, y que la panadería en Yucatán le ponga miel de abeja melipona. Qué rico suena eso. Se asegura que el resultado final cumpla con los estándares nutricionales nacionales, pero que el sabor tenga todo el sentido, la identidad y la relevancia para las personas que lo van a consumir en su contexto específico. Esa analogía captura a la perfección la esencia del proceso. El codiseño es probablemente uno de los aspectos más revolucionarios que menciona el documento, porque otorga agencia. Da el poder a la escuela. Usualmente un currículo llega desde las más altas esferas gubernamentales como un producto terminado, rígido, que simplemente se debe acatar y ejecutar sin cuestionar. Sin embargo, en este tercer plano del codiseño, el personal docente tiene la responsabilidad ineludible de incorporar aquellos contenidos locales o regionales que no estaban previstos en ese programa nacional estandarizado. Claro, porque México es inmenso y diverso. Pero que son absolutamente necesarios para entender el contexto específico de su escuela y su barrio. Y las fuentes nos dan ejemplos concretos interesantísimos sobre esto. Mencionan explícitamente que, como parte de este codiseño, una escuela puede decidir incluir el estudio profundo de un ecosistema local particular que se encuentra literalmente afuera de su ventana. O en su propia calle. O enfocarse en el rescate y preservación de tradiciones comunitarias específicas de su región geográfica. Esto significa, en la práctica, que la educación que reciba un grupo de estudiantes en una escuela de la costa va a tener matices, ejemplos y proyectos muy distintos a los de una escuela ubicada en la sierra. Totalmente diferentes.
o a los de un plantel en medio de una megalópolis hiperurbanizada, precisamente porque la educación ahora responde y se ancla a su entorno inmediato. Se trata fundamentalmente de dar pertinencia y sentido al aprendizaje cotidiano. Y hay un elemento más que el texto subraya de manera categórica sobre este programa analítico construido a través del codiseño. ¿Cuál es ese elemento? No es, bajo ninguna circunstancia, un documento estático. No es letra muerta. No es un gran plan de papel que se imprime con mucho esfuerzo al principio del año escolar, se engargola y se guarda en el cajón de la dirección para cumplir con un trámite burocrático. Que suele pasar mucho en la administración tradicional. La directriz señala claramente que es un documento vivo y dinámico. Esto significa que debe revisarse, evaluarse y ajustarse constantemente. ¿Y dónde ocurre esta magia de ajuste? En las sesiones del Consejo Técnico Escolar, conocido por sus siglas como CTE. Ese famoso CTE del que tanto se habla en el ámbito educativo. Analizando el texto, el CTE deja de ser una junta administrativa aburrida para convertirse en un verdadero laboratorio pedagógico. Un espacio de creación. Es el espacio de reunión constante donde el currículo se está afinando, debatiendo y adaptando continuamente para responder a la realidad siempre cambiante de la comunidad escolar. Si surge un problema social en el barrio o un fenómeno natural en la región, el CTE es el espacio para integrar ese evento al aprendizaje a través del codiseño. Y todo este complejo tejido metodológico y humano recae, volviendo al inicio de nuestra exploración, sobre los hombros de la dirección escolar. Todo vuelve al líder. Ese liderazgo debe ser profundamente empático y asertivo para garantizar que todas estas reuniones del Consejo Técnico Escolar, donde hay debates intensos sobre qué enseñar y cómo enseñarlo, sean productivas, respetuosas y no se conviertan en batallas campales de egos. Nadie quiere eso. Sin la inteligencia emocional del primer apartado, el codiseño del último apartado simplemente colapsaría. Es una estructura interconectada impresionante. Para la comunidad que nos acompaña hoy, aunque sus trayectorias profesionales no estén dentro del mundo de la educación primaria, la información y los principios que hemos extraído de estas directrices son oro molido y aplicables a cualquier entorno colaborativo. Sirven para cualquier líder. Entender que el liderazgo moderno requiere asertividad para comunicar límites con claridad, requiere de una empatía profunda para dar soporte a los equipos durante tiempos de crisis y, sobre todo, requiere abandonar posturas fiscalizadoras basadas en el miedo para convertirse en alguien que acompaña, guía y valora genuinamente la experiencia previa de su equipo. Es un cambio de mentalidad necesario. Todo este marco conceptual es directamente aplicable a la gestión de una corporación, al desarrollo de un proyecto emprendedor o a la organización dentro de cualquier iniciativa civil. El cambio paradigmático de la inspección punitiva a la formación colaborativa es un principio universal de crecimiento organizacional. Esto plantea una pregunta importante a modo de cierre y reflexión, basándonos en lo que hemos analizado meticulosamente hoy. A ver, te escuchamos. Hemos visto cómo este novedoso proceso de codiseño otorga una libertad sin precedentes a las instituciones para adaptar la educación a sus propios ecosistemas locales, a sus realidades sociales inmediatas y a sus tradiciones comunitarias particulares, transformando el programa de estudios en algo vivo, dinámico y sobre todo hiperlocal. Un cambio inmenso. Si esta visión de empoderamiento comunitario se lleva a sus últimas consecuencias y cada plantel diseña un trayecto educativo tan profundamente arraigado en su contexto inmediato, surge la duda: ¿hasta qué punto la educación dejará de ser estandarizada a nivel nacional y cómo cambiará esto la forma en que las futuras generaciones entienden su conexión y su lugar frente al resto del mundo, más allá de las fronteras de su comunidad local? ¡Qué reflexión tan estimulante para llevarnos de tarea! Nos deja pensando en ese equilibrio siempre delicado y complejo entre conocer nuestras raíces más profundas para anclarnos a nuestra realidad y al mismo tiempo mantenernos conectados con el vasto panorama global. Es el gran reto del futuro. A quienes nos sintonizan en esta ocasión, esperemos que esta inmersión en el tema les haya brindado tantas herramientas analíticas y momentos de claridad como a nosotros al revisar las fuentes. Invitamos a la audiencia a mantener viva la curiosidad, a observar de manera crítica los entornos en los que colaboran y a analizar constantemente los modelos bajo los cuales lideran o son liderados. Siempre hay espacio para mejorar.
El objetivo es mantener siempre la mente abierta al aprendizaje continuo. Hasta la próxima exploración.